Buenas noches, la santa noche a todo tata, toda yaya, todo engueyo de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Vengo terminando una capacitación y estaba escuchando, al ir manejando, estaba escuchando el YouTube y por ahí escuché algo que me llamó la atención y por eso decidí hablar, platicar con ustedes sobre la transculturación. ¿Qué es la transculturación? Es un neologismo que indica el proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando en una nueva identidad cultural. ¿Qué quiere decir esto en términos coloquiales? Que una cultura, algunas costumbres o algunos vocablos de una cultura que son muy usados, que son de uso muy cotidiano, pues son adoptados por otra cultura, ¿no? Un ejemplo, cuando llegó las religiones africanas a Cuba, ahí sucedió una transculturación. Se adoptaron palabras, vocablos y costumbres de una cultura que ya estaba ahí. En este caso estamos hablando de los nativos del Nuevo Mundo, así se les conocía en aquel entonces, ¿no? Y entonces las religiones africanas adoptaron el uso del tabaco, porque en África no se usaba el tabaco. Se adoptó el tabaco y se adoptaron algunas palabras, ¿no? Entonces ahí evolucionó nuestra religión. Me llamó la atención un asunto. Venía escuchando un video y escuché que una persona que se dice tiene muchos años de sacerdote, de malongo, me llamó la atención porque dijo, si tú vas a consulta con un tata y escuchas que ese tata dice Egun, o dice Adimu, o dice Ache, sal de ese lugar porque es un sancochero. No mamen. O sea, eso se le llama transculturación. Les voy a comentar un poquito. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay un tata que tiene coronado santo y que es tata, ¿no? Entonces, pero regularmente trabaja más la santería que malongo. Entonces es tanto su trabajo en santería, repite mucho la palabra Egun, repite mucho la palabra H, repite mucho la palabra Ebo, que cuando se va a dar cuando de repente le sale una consulta de malongo, al estar interactuando con la persona, pues en lugar de decir enfumbe dice Egun, porque es mucha su costumbre de estar mencionando esa palabra. O en lugar de decir en Sara o trabajo espiritual dice Nebo. O se le sale la palabra H. Pero no por eso es un sancocho. O sea, no me chinguen. Eso no significa que esa persona es un sancocho. A eso se le llama transculturación. Cuando costumbres o palabras, vocablos de otra tierra son asimilados por otra cultura. Y regularmente esto sucede, o sea, en otras palabras, la transculturación es la transmisión de hábitos y costumbres que lleva a la cultura que la recibe al enriquecimiento de su acervo cultural. O sea, incluso es hasta para bien, ¿sí? Por ejemplo, la transculturación está presente en todos los países, incluyendo México. Nosotros tenemos algunas costumbres que hemos agarrado de nuestro país vecino, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, hemos agarrado muchas costumbres y hemos agarrado muchos vocablos y no por eso estamos mal. Por ejemplo, usamos mucho la palabra estándar. La palabra estándar no está en el idioma español. Esa es una palabra que ya adoptamos y la decimos como si nada y la usamos como si nada. Y hasta muchos piensan que es parte del español, pero no es parte del español.
La palabra blog, por ejemplo, no es una palabra de nuestra lengua, no es nativa de nuestra lengua, y sin embargo la usamos y decimos voy a bloguear. O la palabra Google tampoco está en nuestra lengua. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Voy a googlear. O sea, ya la adoptamos y por eso, y nada más, y por adoptarla ya estamos mal. No, o sea, es un fenómeno natural, en todo el mundo sucede esto. Empezamos a usar palabras de otras culturas o empezamos a practicar las costumbres de otra cultura. Sí, y no por eso, pues estamos mal, al contrario, enriquecemos nuestra cultura. Entonces no deberían de asustarse esos cucuruchos. ¿Recuerdan quiénes son los cucuruchos? Esos que siempre dicen, eso es facenda, eso es sancocho, eso no cuenta. Esos son los cucuruchos. Y se asustan cuando un tata dice Egun. Dijo Egun, se rasgan las vestiduras, crucificadle, crucificadle. Dijo Egun, en lugar de decir Enfumbe, dijo Egun. No mamen, ignorantes. Eso se le llama transculturación. Y si un tata usa la palabra Egun, o usa la palabra signo, usa la palabra Evo, usa la palabra Dimo, usa la palabra Che, es porque seguramente trabaja más la santería que la palería. Y entonces ya están tan arraigados esas palabras en su subconsciente que las dice sin pensar, pero no por eso ya es un sancocho, no me chinguen. Te lo comento, hice este video porque yo escuché, pues en otro que venía yo manejando, les comenté, y escuché que alguien decía, si vas a consulta con un tata y el tata le dice a su enfumbe le dice, Egu, sal de ahí porque es un sancocho. No me chinguen. No sean ignorantes. Entonces, y también decía, no, si dice a Che, si dice a Dimú, si usa palabras de santería, es un sancocho. Sal de ahí. No mamen. Estudien un poquito, evolucionen. O sea, porque este es un fenómeno muy, muy, muy natural. Y está presente en todas las culturas. Y en todas las religiones incluso. O sea, nosotros estamos aquí en México. Y estamos acostumbrados al Mayimbe decir, para nosotros es un sopilote, ¿no? Entonces, si yo le digo a una persona, oye, ¿sabes que si estoy verificando su enganga y todo ese asunto? Y le digo, ¿sabes qué? Tu enganga necesita un sopilote. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué van a decir los cucuruchos? Crucificadle, crucificadle. No, en lugar de decir Mayimbe, dice sopilote. No mamen, es lo mismo. O sea, así como Egun y Enfumbe es lo mismo. Ebo y Ensara es lo mismo. Adimó y Ofrenda es lo mismo. O sea, no entiendo por qué son así. Por cierto, nada más quería hablar este asunto. Pero ya que estamos aquí en este tema, hablando de Mayimbe, les decía, aquí en México, conocemos esa ave como buitre o sopilote negro. Entonces, quiero terminar con esto. Buitre significa destrozador y viene del griego vultur, y sopilote viene del náhuatl sopilot y significa ave que lleva colgando de sus garras la carroña. Entonces, Mayimbe, decir sopilote, decir buitre, es la misma cosa. Pero bueno, no vamos a cambiar al mundo.
Lo importante es que cambiemos nosotros, que evolucionemos nosotros. Y por cierto, la transculturación dentro de la regla Quimbiza está desde que se fundó la regla Quimbiza, desde que la fundó Andrés Petit. Desde aquellos años, nosotros podemos decir Egun, nosotros podemos decir Ebo, nosotros podemos decir Ache, nosotros podemos decir las cosas como son. No tenemos que tener ese complejo. No tenemos que andarnos escondiendo los quimbiceros. Podemos decir abiertamente al Enfumbe, le podemos decir Egun, porque somos quimbiceros. Esa transculturación sucedió hace muchos años en nosotros. Y nosotros evolucionamos todos los días. Nosotros nos adaptamos a los cambios todos los días. Este mundo rueda todos los días, ¿sí? Lo que ayer era, hoy ya no es. Las religiones africanas que llegaron puras a Cuba, a Haití, a Brasil, en aquellos tiempos ya no, de eso ya no es nada prácticamente. Hubo una transculturación. Entonces, quimbiceros, siéntanse orgullosos de ser quimbiceros. Pueden decir con toda confianza Egun en lugar de Enfumbe, Ebo en lugar de Ensara, y que les valga madre lo que digan los demás. Me despido deseándoles a todos vosotros, quimbiceros, que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Nganga.